Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, especialmente los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también queremos pues dispensar nuestra acogida más afectuosa a los invitados de hoy, quienes van a participar en el debate. Han visto el título, Los menores toman las riendas 1, lo cual quiere decir que tendremos Los menores toman las riendas 2 la próxima semana, si Dios quiere. En esta ocasión, Los menores toman las riendas 1, vamos a intentar centrar el debate en esos jóvenes con su entorno escolar y con su entorno de amistades. Para la próxima semana dejaremos más profundamente el entorno familiar. Nos acompañan hoy, van a ser los protagonistas de este debate, doña Teresa Rodríguez Yáñez, psicóloga, experta en acoso escolar. Doña Teresa, bienvenida. Gracias. También nos acompaña y va a participar en el debate doña Matilde Zambudio Molina, abogada. Doña Matilde, bienvenida. Buenas tardes. Don Víctor Lorenzo Alonso, delgado, sociólogo, también contamos con él. Muchas gracias por venir. Y don Andrés Álvarez Fortes, director del Colegio Echeide II. Don Andrés, bienvenido. Buenas tardes. Bien, en el transcurso del programa vamos a escuchar declaraciones de don Manuel Alcaide Alonso, diputado del Común de Canarias, y de la ciudadanía de la calle. Igualmente a ustedes les invitamos a participar a través del correo electrónico. En este momento tienen ustedes la dirección a pie de pantalla, pueden tomar nota y dirigirse a este canal y a este programa para expresar pues, los puntos de vista que tengan a bien sobre este tema que se debate. Igualmente tenemos que recordar algunas de las señas de identidad de Canal 8, cuya línea editorial es pluralista. El capital de este canal es 100% canario, tinerfeño, y nosotros, el Canal 8, es el segundo de los canales locales en audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tercero del archipiélago. Antes también de empezar a ustedes a debatir, quería leer un escrito que me ha llegado de un profesor de la Universidad de La Laguna diciendo lo siguiente: habiendo conocido la grabación de un programa sobre educación y familia, me gustaría sugerirle que se intente superar el tópico culpabilizante del que suelen hacer uso especialmente muchos docentes relativo a que los niños faltan al respeto a sus profesores y que hay falta de colaboración de las familias. Sin duda, existen problemas de respeto a la autoridad y familias con dificultades, pero el asunto es mucho más complejo. No podemos siempre echarle la culpa a las víctimas y en concreto a los niños. Muchos padres, al parecer cada vez más, tienen unos contratos de trabajo que les dificultan hablar con los tutores o simplemente sentarse a ayudar a sus hijos en las tareas escolares. Muchos docentes, y lo digo con conocimiento de causa, puesto que llevo varias décadas como tal, no están preparados para dar clases. No saben cómo suscitar la curiosidad en los chicos y contagiar la ilusión por aprender. No cuentan con ellos, no los escuchan, no saben cuáles son sus necesidades. Yo soy docente y reconozco que una parte importantísima del problema somos nosotros, los profesores. Con afecto, profesor Manuel Hernández, Universidad de La Laguna. Bien, esto lo dejamos para cuando ya entren ustedes en debate, rogándoles que no toquen tanto el tema de la familia como el tema del profesorado, que sí, el de la familia lo volveré a leer escrito la próxima semana para hablar de la familia. Bien, pero antes vamos a escuchar ese informe inicial que precede a los debates y que elaboran los servicios informativos de Canal 8. Hasta en 4 ocasiones ha llegado a endurecerse la legislación del menor en los últimos años. Y según los expertos, la situación continúa siendo desesperanzadora para padres, educadores y sociedad en general, que aprecian cómo el joven va tomando las riendas cada vez con mayor facilidad. Los menores tienden sin control hacia la manipulación, la irresponsabilidad, el capricho y, en definitiva, hacia el egocentrismo, hasta el punto de buscar amparo en la nueva legislación que los protege para actuar en muchos casos de forma impune y sin sanción. Los pequeños dictadores, como los llama el primer defensor del menor en España, Javier Urra, en uno de sus libros, han banalizado la violencia cuestionando a la autoridad en todos los niveles en los que entra en juego, ya sea en el hogar familiar, en el ambiente callejero, en la escuela con otros niños y maestros, o en otro tipo de ámbitos de las relaciones sociales.
El equilibrio entre los derechos y los deberes del menor se ha convertido en una utopía y quizá en el intento de alcanzarlo se han tirado por tierra avances logrados en otros tiempos. Si ser más duro con la juventud no es una postura deseable, afirman los psicólogos que caer en la dejación está favoreciendo ese sentimiento de superioridad y seguridad que da al pequeño la sensación de tener todas las de ganar. Es la figura del profesor la que más desprotegida queda ante el nuevo rol que se dispone a asumir el menor. El joven siente que la ley es su aliada y aprovechando la coyuntura se convierte caprichosamente en una víctima para terminar resultando beneficiado. Como consecuencia de ello, y en parte como causa, se da la situación de que el enseñante deja de dedicarse a la profesión por mera vocación. Esto, a su vez, redunda en unas pautas educativas que dan como resultado una desmotivación generalizada y un aumento de las cifras de fracaso y absentismo escolares. Otros factores influyentes en el entorno del menor que le han dado el protagonismo que antes no tenía derivan de las nuevas situaciones familiares, donde ambos padres trabajan o donde se incrementa el número de familias monoparentales, con lo que el tiempo de relación del pequeño con sus progenitores es cada vez más escaso. Aquí entra en juego el poder de los medios de comunicación, la irrupción de Internet de los entornos más cercanos, la extensión de la telefonía móvil o la proliferación de las videoconsolas. Estos elementos están al alcance del menor, que se ve inmerso en la vorágine del desarrollo tecnológico sin tiempo para reflexionar sobre ello, ni entender por qué todo se le ha presentado tan fácilmente en ese tiempo libre y sin control del que dispone. La tendencia de la espiral social del menor parece en estos momentos la del aislamiento y, por tanto, la de la búsqueda de protagonismo por nuevos cauces, como pueden ser el de la amenaza o incluso el de la materialización de la violencia. La pregunta que queda en el aire es si el adulto puede salvar la situación y recuperar las riendas que le ha arrebatado el menor, o si por el contrario, terminará dándose por vencido como los padres asturianos que solicitaron al Principado que tutelara a su hija de 13 años por su carácter rebelde. Bien, este ha sido este informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos con ya las intervenciones. Doña Teresa Rodríguez. Bueno, por hacer algún apunte breve, para empezar, sí, yo diría dos cositas. Una, creo que es muy recurrente el etiquetado fácil del globalizar y entender que todos los jóvenes, todos los chicos y chicas están metidos en el mismo saco y decir que son rebeldes, que son... cuando hay clarísimamente muchas diferencias. Y otra cuestión es que creo que la violencia no se ha banalizado, sino que se ha normalizado, que quizás es peor. Sí, hoy día tenemos violencia en el desayuno, en la comida, en la cena, en internet y en todo lo que queramos, y una vez que las cosas se normalizan pierden importancia y quizás esa familiaridad en este caso pues perjudica, ¿no? En ese término entendería yo lo banal. Muy bien, doña Matilde. Al hilo de un poco del vídeo que ha precedido, lo cierto es que posiblemente las medidas legislativas, y es cierto que ha habido muchas modificaciones, inclusive la última modificación de la ley orgánica fue ahora en el mes de febrero, distan mucho a partir de los 18 años las penas que se le imponen cuando eres menor, entre 14 y 18. Entonces, en muchas ocasiones te encuentras cuando asistes a menores en fiscalía que conocen perfectamente la legislación, saben las medidas que les van a imponer, que son medidas que, bueno, se las toman hasta incluso con carácter, bueno, simpático, divertido, van a un centro educativo, se encuentran con menores en las mismas situaciones y demás. Posiblemente ese conocimiento que ellos tienen previo, pues bueno, ya les hace tener poco miedo y poco respeto a las actitudes que puedan tener incluso delictivas, porque saben las medidas que se les van a imponer. Muy bien, don Víctor. Bien, yo comparto con compañera Teresa que es necesario plantear que el menor es una figura, vamos a decir que es una figura, hablamos todo del menor como hablamos de la familia, pero que es una figura compleja, hay muchas realidades y solemos caer habitualmente en banalizar la figura del menor. Y por otra parte puntualizar dos cosas, ¿no? Por una parte, es interesante tener en cuenta que tras todo este discurso y este debate en torno a las riendas, los menores, etcétera, etcétera, tras esto hay un elemento fundamental que es el disciplinamiento. Y esto está presente siempre desde bastantes siglos atrás, ¿no? La presencia de la disciplina y el disciplinamiento de los menores. Esto es un tema que no se toca mucho porque parece que es algo secundario
o es algo derivado de cuando muchas veces los discursos sobre la agresividad, la violencia de los menores parten del cuestionamiento de esa disciplina, ¿no? Y por otra parte, yo como sociólogo trato de aportar esto, y es entender qué conocemos o qué entendemos por sociedad. Y aquí empieza un poco a hacerse la cosa más compleja, ¿no? Y tal vez jugar con estos tres elementos, trataré por mi parte de hacer esto, porque creo que nos puede permitir ver un poquito con más claridad toda esta cuestión. Muy bien, muchas gracias, don Andrés. Bueno, decir que, como estaba diciendo Víctor, que en realidad que es cierto, el tema de los menores, lo que ocurre en las aulas es la punta de iceberg de una crisis ya en el conjunto de la sociedad. Es decir, esto no es una cosa aislada que podemos centralizar en los menores. Cuando ya, por ejemplo, a un alumno le falta el respeto a un profesor, seguramente habrá ya mucho tiempo que ya le ha faltado el respeto a su padre o a otro familiar o en el entorno de su hogar, ¿no? Es decir, en realidad es una cuestión, cierto, compleja, en la cual no solamente intervienen los padres, los hijos, los profesores, sino también la administración en su conjunto, ¿no? Y que todos somos responsables de todo, no podemos centralizar a que lo que ocurre en las aulas es consecuencia de que la sociedad pues, no va por buen camino. Es, por así decirlo, la muestra más de que hay otras muchas cosas que están en mala situación. Bien, antes yo he querido entenderle, a lo mejor no he entendido mal a doña Teresa Rodríguez, un poco como que había un estereotipo con los jóvenes, ¿no? En el sentido de creer que toda la juventud globalmente está en unas determinadas posiciones de violencia o de rebeldía o digamos, de romper con el sistema más o menos normal, lo que consideramos como normal, o hemos considerado como normal durante muchas generaciones, ¿no? Y que eso no es así, que solo son unas minorías, ¿no? Pero yo quería plantear, esas minorías no van creciendo, o sea, no van aumentando, pregunto. Exactamente, no creo que se trate de que vayan creciendo o aumentando, no sé exactamente a qué minoría concreta... Sí, no, me refiero a minorías, digamos, que de alguna manera pues empiezan a ser violentas, lo que decía don Andrés en el colegio, pero que al mismo tiempo si son violentos en el colegio es porque lo han sido con los padres. Primero ya, exacto, es una consecuencia de lo que ya... Claro, que no es que por entrar en el colegio, la entrada en el colegio le suscite el factor de violencia, sino que tienen ya unos parámetros o tienen unos... Es decir, y he querido entender antes que la juventud en general no todo, o sea, entonces ¿qué serían? ¿Unos grupos pequeños localizados? Hay una violencia que quizá, o unos comportamientos violentos que tienen que ver con diferentes factores, yo diría unos los sociales, como bien indica el sociólogo, otros que tienen que ver con la educación familiar, que son elementos comunes. Eso nos puede llevar a que tú en cualquier ámbito efectivamente puedes encontrar a un chico o una chica que ejerza algún tipo de violencia, sea del tipo que sea. Pero a lo que me refería sobre todo es a que nunca debemos de pensar que todos los jóvenes o todas las jóvenes siguen el mismo patrón y entender que todos son de esta manera. Claro. Es decir, porque en ese sentido entonces, ¿dónde buscamos la causa o qué es lo que esculpamos? Y estoy... No sé, a mí me parece muy bien ese planteamiento, pero lo que quería un poco matizar era si eso no es normal, son minorías. Sí. Y entonces yo quería cuestionar si esas minorías ¿van en aumento o no? Esa era la cuestión. Sí. Yo pienso que no van en aumento. Es decir, tuve ocasión hace tan solo unos meses de ir precisamente a un congreso sobre juventud y violencia que se celebró aquí en Tenerife, donde hubo ponentes pues, muy relevantes, por ejemplo, el defensor del pueblo y personas que vimos antes en el reportaje, e incluso los propios datos recogidos por sociólogos, datos reales de la juventud española en general, indican que en muchos ámbitos la violencia ha disminuido. Es decir, el tipo de delitos ha cambiado. Por lo tanto, si va en aumento o no va en aumento, en general a lo mejor no, o quizás porque se parcializa. Dependería si hablásemos de violencia de género, de violencia escolar, de qué tipo de violencia, quizás habría matices, supongo. Yo, vamos a ver, la cuestión del disciplinamiento, ¿no? Que me parece fundamental para entender un poco esto. Si nos retrotraemos históricamente a un siglo y medio atrás, Ricardo lo sabe perfectamente por el tema de la prensa, ya desde mediados del siglo XIX aparecen referencias continuas en la prensa a los jóvenes y a los niños
que no van a trabajar, que hacen destrozos en las losetas jugando al boliche, que rompen los parques, que son gimnastas colgándose de los balcones, que juegan a las cometas y rompen los hilos de los telégrafos. Hay un continuum a lo largo de todo el siglo XIX y siglo XX que coincide con la creación de lo que es la Escuela Nacional, ¿no? Y esto es fundamental entenderlo a la hora de que por una parte hay una especie de intento de normativización o normalización de una realidad, que es la figura del niño, del menor bueno, del niño obediente, etcétera, etcétera. Esto se manifiesta a lo largo de toda la historia, y la historia occidental. Y la figura del joven golfo, del joven pues violento, ¿no? Un poco lo que se comenta en la calle, pues el chico del chándalo, de la gorra, pues si tiramos de la cultura popular y del cine, pues vemos a Marlon Brando jugando al billar en los años 50, y a los golfos con las motos, y hay una continua referencia a la juventud como una idea de ruptura, de golfería, de etcétera, etcétera. Esta figura está ahí presente. La cuestión tal vez sea plantearse qué se entiende por disciplina y qué se entiende por normalidad hace un siglo, hace medio siglo y ahora. Yo creo que hay un poco, entra el papel del docente y el maestro, no como actor participante, sino como actor implicado. Bueno, yo creo que en realidad, por ejemplo, la juventud de hace, por ejemplo, no tirando demasiado atrás, sino hace 30, 40, 50 años, prácticamente la juventud era una juventud que quería cambiar la sociedad, que quería mejorar la sociedad, y era una juventud que planteaba alcanzar estos objetivos ya cuando tenía 17, 18, 20 años, y era una juventud con interés de cambiar y modificar. Esa juventud sigue existiendo, es decir, la juventud implicada, la juventud comprometida socialmente, esa juventud afortunadamente sigue existiendo, ¿no? Pasa que ahora estamos hablando no ya de esa juventud comprometida con el cambio de la sociedad y con el progreso, sino estamos hablando de jóvenes, apenas a veces todavía niños, que sin tener todavía los ideales claros de qué es lo que quieren, de qué es hacia dónde van y qué es lo que desean cambiar de esta sociedad, creen que lo que hacen va en ese fin, y en realidad lo que hacen va en su propio perjuicio. No se están formando como jóvenes, sino que ven que es como una diversión, es decir, romper una papelera hoy, mañana molestar a una señora por la noche mientras está descansando. Eso se ve hoy en día como una broma y demás. Eso antes era lo que estábamos comentando, un principio de respeto hacia los demás, ¿no? Una cosa que sí también debiéramos tener en cuenta es que hoy en día, prácticamente, por ejemplo, hablando de Canarias, donde el fracaso escolar es de lo más alto del Estado, hay que mirar también otros datos. En Canarias figura también a la cabeza de matrimonios menores de 18 años, es decir, que ya tienen niños de menores de 18 años. Luego también figura a la cabeza de familias desestructuradas, es decir, familias monoparentales, familias de este tipo, que al final eso va a repercutir a la hora de verdad en el conjunto de la sociedad y también repercute en las aulas, ¿no? Bien, continuaremos enseguida con la segunda parte del debate para que evidentemente tanto doña Matilde, que ha pedido ya la palabra, como los demás participantes pues puedan expresar sus puntos de vista. Enseguida estaremos con ustedes. Estamos en Canal 8 y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado a los menores toman las riendas 1. Es decir, estamos hablando de la juventud y en su aspecto del entorno escolar y el entorno de las amistades que tienen los jóvenes, los menores. El entorno familiar lo dejaremos para un próximo programa la próxima semana. Nos acompañan, son los protagonistas del debate, don Andrés Álvarez Fortes, que es director del Colegio Echeide II. También nos acompaña don Víctor Lorenzo Alonso Delgado, sociólogo, doña Matilde Zambudio Molina, abogada, y doña Teresa Rodríguez Yáñez, psicóloga experta en acoso escolar.
Hemos tenido una primera parte de debate y ahora, si les parece, vamos a escuchar los puntos de vista, las declaraciones de don Manuel Alcaide Alonso, diputado del Común de Canarias. De alguna manera lo que ocurre es que la situación del menor ha mejorado con las leyes que nosotros tenemos, tanto la Ley de Protección Jurídica del Menor española del año ya 89, como la Ley Integral del Menor de Canarias, y como la Declaración de los Derechos del Niño en la Organización de las Naciones Unidas, en donde de alguna forma en todas sus actividades los menores son reconocidos más sus derechos. El menor se ha beneficiado y se ha beneficiado pues las áreas, por ejemplo, de sanidad, en las áreas de ámbito familiar, en las áreas de los malos tratos y especialmente en el área de educación, en donde la vigilancia y el control de los menores es superior precisamente para promover la educación del mismo. La protección del menor en la ley de reforma penal, por así decirla, su base inicial es para castigar al menor, es educar al menor. Ya el Código Penal a partir de los 18 años, que es cuando se le aplica, ya es Código Penal puro y por tanto es el castigo que se le corresponde, aun cuando también se intenta reeducar a esa persona para que se inserte en la sociedad, que esta es la finalidad del Código Penal. Pero que son leyes diferentes y tienen medidas distintas también, porque la ley del menor, la ley penal del menor, es una ley que básicamente tiende a la educación del menor. Nosotros tenemos realmente pocas quejas, los menores normalmente no se quejan. Hay denuncias por parte de alguna situación de riesgo en que se pueda encontrar el menor, es decir, falta de protección en su familia, sobre todo el tema de adopciones, en donde ahí el trámite es un poco lento, dificultoso, y en donde se pueden presentar quejas con más frecuencia. Mi opinión es que los profesores tienen como un poco de sentimiento de temor ante los menores. Parece ser que aquella educación autoritaria que recibimos, básicamente yo, por ejemplo, en mi época, pues que hoy en día se ha resquebrajado. No se olviden que con esa protección del menor de los malos tratos ya no puede ser la regla o la bofetada que se le daba antiguamente a los menores, sino que el profesor no tiene quizás ningún arma fácil para imponer su autoridad al menor. Es quizá una pérdida de esta autoridad, no solamente de los profesores, sino yo creo que también hasta en el ámbito familiar los padres han perdido más autoridad. Pues la única, lo que dicen los psicólogos y los entendidos, la educación en valores. Hay que educar al menor en valores para que sepa exactamente distinguir lo que está bien, lo que está mal y el sentimiento que debe de ser protegido. Han sido estas las declaraciones que agradecemos de don Manuel Alcaide Alonso, diputado del Común de Canarias. Había pedido la palabra doña Matilde Zamudio. Bien, bueno, un poco a la pregunta inicial que se planteó con respecto a si había crecido o no la delincuencia. A mí sí me gustaría destacar que posiblemente, o sea, no es que haya crecido la delincuencia, pero sí es cierto que hay determinadas conductas que antes posiblemente no se tuvieran en consideración y voy a sacar a colación un tema que me gustaría que se dilucidara, que es con respecto al acoso escolar. Actualmente, por ejemplo, lo que es el acoso escolar como delito tipificado no existe, pero sí que es cierto que el acoso escolar es como consecuencia de determinadas conductas como pueden ser amenazas, aislamiento de otro alumno, etcétera. Y todo esto, o estas conductas que siempre han existido en las aulas, porque siempre ha habido niños que posiblemente hayan estado más marginados, siempre está el cabecilla que aísla a los demás o que impone sus criterios y demás, se veía como normal y, por ejemplo, ahora pues, se controla muchísimo y se denuncia y los padres cada vez están más pendientes del tema. Entonces, a mí me gustaría plantear, desde el punto de vista de los centros docentes, si se controla el tema, ¿cuál es la intervención por parte de los centros docentes? Porque, claro, yo conozco... Los niños acosados es un tema un poco complejo, porque ningún chiquillo va a reconocer de entrada que está acosado.
porque... ¿No se quejan? No se quejan. Es decir, yo conozco casos de niños que han sido, estamos hablando de niños ya de 15, 16, 17 años. Ya no son tan niños como decía. Ya no son tan niños. Es decir, casos de chiquillos que el entorno que están los chiquillos, hoy en día un niño reconoce a sus padres que es acosado y está aislado por completo del grupo de amigos que tiene. Entonces, en ocasiones hay chiquillos que aceptan el acoso para poder entrar en ese grupo, en ese colectivo de amigos, de camaradas que tienen fuera de los centros. Entonces, eso es triste, que a veces los niños tengan que aceptar eso, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo relativamente. Quizá el hecho debate, de así que si está discrepando, dígalo. Quiero decir que discrepo en el siguiente sentido. Creo que a lo mejor hasta hace relativamente poco tiempo los chiquillos en el colegio no iban contando, como dices, a la madre, al profesorado, al quien sea, el que eran víctimas posibles de acoso escolar, quizás porque nunca realmente en el ámbito educativo se ha tratado directamente esa problemática o se les ha asesorado o indicado en qué medida podía establecer una queja. Es decir, no se trabaja la denuncia responsable, lo que es la cultura de la denuncia responsable, que sería un valor, y un valor muy importante en general y sobre todo en el ámbito del acoso escolar. Y sin embargo sí se sigue alimentando este tema que dices del chivateo y de todo eso. Pero realmente hoy los chiquillos, yo pienso que sí, que en la medida en que tienen disponible, en las autonomías en las que está, algún medio, de alguna forma, el poder llevar a cabo esa denuncia, o sobre todo más que los niños, porque los niños normalmente no denuncian, eso es evidente, sino sus padres, a través de los padres, si saben que existe el medio y se dan todas las facilidades, incluso desde el ámbito escolar, yo creo que las denuncias realmente sí llegan a realizarse, sí llegan a canalizarse. No, sí, pero yo creo que llegan menos que las que en realidad hay. Porque eso va a pasar toda la vida, es decir, seguramente los que salen son la punta del iceberg de todo lo que hay y ahí quizás tiene que entrar el tema cultural, quizás de disciplina, pero... ¿Pero por qué ese acoso? ¿Por qué ese acoso? Es decir, ¿y por qué, vamos ya un poquito más allá del acoso, esa violencia escolar que incluso se graba, que nos cuentan en los medios informativos, pero que se graba por la paliza o se graba el castigo físico de unos a otros? El tema de las nuevas tecnologías ha influido negativamente en el tema de, es decir, el uso que se está haciendo en Internet en el entorno de los chiquillos está siendo muy negativo. Es decir, los chiquillos, aparte que también los medios de comunicación, la publicidad y el enfoque que le dan al tema del bullying, al tema del acoso escolar, es una cosa de imitación. Recuerdo el caso de Joaquín que ocurrió en el País Vasco, eso repercutió en otros centros de que aumentara el acoso, porque los niños quieren ser protagonistas de algo, y entonces el niño que no ve que sea protagonista a lo mejor en el aula de algo o en el colegio de algo, y que ve que la posibilidad de ser protagonista es acosando a un chiquillo, que ese chiquillo le tenga miedo, le tenga temor a él, de que le pida hoy dinero, mira, mañana me tiene que traer tal cantidad porque quiero comprar un bocadillo, lo que sea. ¿Eso ocurre? Eso sí, suele ocurrir, a pequeña escala suele ocurrir. Entonces, ese tipo de cosas hace que el acosador se siente protagonista, se siente dueño de algo. Entonces, en realidad incluso a veces imitando algo que ya está viendo en su entorno familiar, porque es raro la ocasión en que el acosador no resulta que está viendo en el entorno familiar algo que ya está sucediendo, entonces imita lo que sucede. Si el padre le levanta la voz a la madre o la madre tuerce, por así decirlo, un poco la rodilla ante la presión del padre, ese chiquillo que está aprendiendo esos valores que en realidad creo que son valores que deben aprender, sobre todo también en el entorno del hogar, ese chiquillo los lleva a la práctica en su entorno escolar, ¿no? Bien. Bien. Los valores fundamentales, educación en valores fundamentales. Bullying, palabra nueva, muy interesante, nuevos expertos que surgen en torno al bullying. Yo cuando era chico y estaba en la escuela, sufría bullying. Si lo entendemos como tal, porque me daban cogotazos, o porque no me daban jugar a fútbol, o porque me quitaban el bocadillo. Yo creo que aquí hay que plantear dos cosas. Hay dos sociólogos franceses y un poco esto entra en debate con los psicólogos, en el sentido que ellos hablan de la psicologización de lo social. Lo que plantean estos sociólogos es que
lo que entendemos por sociedad, y ahí entra la escuela, el modelo de escuela tradicional que tenemos, y entra el modelo de familia, el modelo de... y esa idea equilibrada de que tiene que haber una especie de equilibrio entre la familia, etcétera, 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 eso se ha roto hace 30, 40 años. Empieza a fallar. El problema es que estamos funcionando todavía con esos modelos. ¿Y cuál es el problema? El problema es cuando se le pide a la escuela que siga siendo una especie de herramienta o de cadena de transmisión donde los chicos entran, se promocionan socialmente y se colocan en el mercado laboral, en la vida social. Pero al mismo tiempo se pide a los padres que actúen como padres educados y que actúen de una forma moderada y que eduquen en valores, etcétera, etcétera. Se pide a los chicos que se adapten a la situación. Yo creo que aquí lo que está viendo, sobre todo, es una falta de un debate profundo en torno a la situación en la que estamos metidos. La experiencia me dice que tratar de perfilar o tratar de resolver esta cuestión solo y exclusivamente hablando de valores, solo y exclusivamente hablando de sociedad, solo y exclusivamente hablando de normas, etcétera, etcétera, nos va a llevar a un galimatías, y el problema es debatir y plantear qué queremos realmente, a dónde queremos ir, porque aquí estamos hablando de los jóvenes y de los maestros, de los niños y de los maestros, pero yo les recuerdo que hagan memoria y repasen. Y, por ejemplo, la edad de joven hoy en día, un joven reconocido internacionalmente, en los últimos 20 años ha cambiado su edad. Ya joven, no una persona que llega a los 18 años, o en el caso del joven como hombre masculino que hacía el servicio militar y era un adulto. Ya los jóvenes tienen 35 años. Entonces, es que no tenemos ni claro qué queremos ni con los jóvenes, ni qué son los jóvenes. Y por otra parte hay una cuestión que es fundamental para mí, y es entender que en el caso de la escuela de ser un ámbito donde se impartía o se formaba, ha pasado a ser un núcleo de expertos cada vez mayor, donde los expertos ocupan un papel más importante, y todo tipo de expertos, sociólogos, psicólogos, juristas, maestros. De hecho, aquí tenemos el ejemplo. Y entonces yo digo, ¿qué papel tienen los niños o los jóvenes? ¿Qué posibilidad o qué capacidad de intervención tienen, y los padres también? O sea, yo creo que el problema está en que está muy bien plantear esto, pero hay que hacer un debate profundo y decir, bueno, vamos a ver qué queremos, dónde queremos ir y qué queremos participar cada uno. Porque lo que está claro que con esta suma de normativas, de intervenciones, de estudios, estamos yendo a la deriva directamente. Yo creo que, perdón, que no se trata, o sea, estoy de acuerdo básicamente con lo que dice, pero quizá no se trate de una suma en el sentido que tú lo planteas, sino de una interacción, de manera que desde todas esas partes o desde todos esos frentes se llegue a un consenso efectivamente hacia el dónde queremos ir. Yo antes, esta misma idea que aporta, es decir, nosotros queremos que nuestros niños sigan siendo como fuimos nosotros de niños y como fueron los niños toda la vida. Recurrimos a esa disciplina o queremos plantear una disciplina en esos términos, pero la sociedad ha cambiado, los adultos hemos cambiado y la disciplina se impone sobre todo por aprendizaje vicario en la mayoría de los casos, es decir, las familias o las personas adultas, estos que decían en el reportaje que salvarían o no a los jóvenes, damos ejemplo y quizás somos los primeros que también debemos de admitir que hemos cambiado. Por otro lado, antes, ahora le quiero comentar al director, en las aulas solía aparecer a lo mejor un chico, el cabecilla, el líder negativo, pero ¿cuántos chicos de esos hay ahora en una misma aula? Ahora hay varios. Entonces, en la medida en que hay varios y que esos varios chicos se sostienen, se mantienen por el hecho de que hay una camarilla de otros alumnos y alumnas, por cuestiones de valores o de lo que sea, que hacen que se mantengan en ese papel de acosador o de acosadora, por el tema que nos ocupa, eso es lo que realmente mantiene que se produzca cualquier tipo de violencia, sea acoso escolar que indica una continuidad en el tiempo, o sea una violencia de forma incidental, ¿de acuerdo? Creo que es lo que lo está manteniendo. Y entonces voy a un tema al que quiero llegar, que es el de los observadores, el de los espectadores. Si algo caracteriza y si algo mantiene realmente la violencia a cualquier nivel dentro de las aulas, y más en concreto en lo que tiene que ver con acoso escolar, es el hecho de que hay muchos chicos y chicas, todo el alumnado que está alrededor de quien sufre y quien directamente maltrata, que no hacen nada. Y eso también hay que enseñarlo en las escuelas. Si tenemos que educar en la solidaridad y en la participación. Vengan los mensajes de la familia, del profesor, de la sociedad, de los medios de internet, de donde vengan. En ese sentido quizás sí deberíamos de unirnos y podría empezar por ser quizás una salida, ¿no? Bien, tendrá la palabra en cuanto reanudemos el debate don Andrés Álvarez Fortes y vamos a hacer el paréntesis acostumbrado.
Están ustedes en Crítica en 8, programa de debate de Canal 8. El debate dedicado a los menores toma las riendas, sobre todo en los aspectos del entorno escolar y del entorno de las amistades de los jóvenes. Son los protagonistas del debate, don Víctor Lorenzo Alonso, sociólogo, también don Andrés Álvarez Fortes, director del Colegio Echeide II, doña Teresa Rodríguez Yánez, psicóloga, experta en acoso escolar, y doña Matilde Zambullo Molina, abogada. Hemos tenido dos partes del debate y ahora vamos a escuchar a la ciudadanía de la calle. Han salido las cámaras de Canal 8 y con esta pregunta: ¿a qué cree que se dedican los jóvenes en su tiempo libre? Vamos a escuchar distintas opiniones. Pues de todo un poco. Pienso que hacen deporte, que salen con sus amigos, son las parejas, los padres. Hay jóvenes para todo. Los jóvenes, yo le puedo decir que los jóvenes pasan de todo, hoy día. Yo hablo por los que conozco de allí, de la zona del pueblo nuestro. Yo hago deporte. Sí. Y en mi tiempo libre por la noche a veces me voy de fiesta. Hacer el tonto. Es lo que hacen, hacer el tonto y disfrazarse. Sí, a la playa, al Meridiano, a la calle Castillo y de compra, lo típico. De todo habrá. También habrá gente que hará deporte. Pero vamos, la mayoría pasan ahora de todo. Creo, ¿eh? Nada, pues estar botado en las esquinas fumando grifas, echándose la vida a perder. Practicar deporte, tener la vida ocupada para no tener ideas raras. Yo, por ejemplo, practico el baloncesto y nada, me encanta muchísimo, me divierto. También suelo ir a la piscina, las piscinas municipales que han abierto ahora nuevas, y suelo ir a nadar y hacer ejercicio allí, y después el tiempo libre con mis amigos y esas cosas. Hombre, pero yo pienso que estar de copas, más que de... Ojalá fuera deporte. Bien, ahí hemos tenido distintas opiniones. Sí, antes de que intervenga don Andrés Álvarez Fortes, si que me lo permiten, pondría en duda la contestación que el joven ha dado de que estaba en las esquinas fumando grifas. Probablemente él ni la fuma, ni los que están a su alrededor. Probablemente ha sido una expresión de rebeldía o de discrepancia hacia una sociedad en la que no se siente identificado, ¿no? Y entonces pues ha utilizado ese tópico de la grifa. Probablemente si fumara grifa no lo diría. Bien, pero bueno, es un apunte periodístico sin mayor aspiración, ¿no? Don Andrés. Sí, yo la verdad es que hablando del tema de acoso escolar, como decía Víctor, todos cuando fuimos pequeños, pues también lo padecimos. Es decir, a todos nos decían gafudo, gordo, nos ponían nombretes y demás. En aquella época, nuestros padres, lo que hacían era que nosotros teníamos que asumir nuestra autoestima. Entonces, hoy en día, ¿qué ha pasado? Que hemos llegado, sin quitar la importancia que tiene el acoso escolar, hemos llegado al extremo opuesto. La sobreprotección que le queremos dar a los niños, es decir, los padres quieren proteger a los niños no ya en su entorno familiar, sino incluso también en su entorno escolar. Que el niño no reciba, el niño si a ocasión recibe algún nombrete o lo descalifican de alguna manera, esa es una fase también, creo yo, de aprendizaje del niño. El niño se va a encontrar en la sociedad con gente que muy desagradable y que lo que no podemos hacer es que, porque está en la edad de menor, llevarle a una sobreprotección que esa realidad la va a ver. Es decir, lo que no puede ser, esto no es como cuando deja de ser niño, entra a una puerta y se va a encontrar ya de adulto con gente muy despreciable. Entonces, y que las experiencias esas que se tienen de niño son positivas. Es decir, aunque pueden ser desagradables, ¿qué ha ocurrido? Que los medios de comunicación y también las nuevas tecnologías han sobredimensionado el tema del acoso. Ya hoy en día, que a uno lo llamen gordo, lo llamen gafudo, no llama la atención. Llama la atención que le dé una colleja a alguien, lo grabe a lo mejor con el móvil y lo cuelgue en internet y dice, mira lo que he hecho. Entonces ya de esa manera ya lo muestra hacia los demás. No es el éxito particular, ya es un éxito colectivo del grupo de amigos de lo que ha sido capaz. Y otros irán a intentar hacer lo mismo. Entonces yo creo que el tema del bullying, el tema del acoso escolar es algo que siempre ha existido, pero que ahora con las nuevas tecnologías y
con la difusión de los medios de comunicación, se está sobredimensionando, ¿no? E incluso le estamos dándole tanta importancia que jamás la habían tenido. Cuando comentabas que cuando eras pequeño te llamaban gafotas o... Eso no es delito en el Código Penal. No obstante, ahora las conductas que se están llevando a cabo por los menores en las aulas sí están tipificadas en el Código Penal, o sea, son amenazas, coacciones, si no me traes 100 euros te pego, son conductas violentas que sí deben controlarse. O sea, no creo que se esté sacando fuera de contexto, sino que es que las conductas que se llevaban antes a cabo, posiblemente decía, bueno, pues te he puesto un nombre, ya con eso me siento realizado, ¿no? Y ya se siente el jefe de... Claro, lo que pasa es que lo que antes era, pues bueno, con eso ya se sentía realizado el líder de la clase simplemente por poner un nombre a un niño determinado del aula, pues ahora las conductas son muchísimo más graves y cada vez va en aumento. Entonces, Hombre, yo creo que antes, hace 35, 40 años, también era perfectamente normal que un marido le pegase una paliza a su mujer por el simple hecho de que él era el marido y el que mandaba en casa. Y con la evolución de los tiempos, todas las medidas tecnológicas y todos los medios que tenemos, no ha adquirido una dimensión realmente diferente, sino que hay un reconocimiento en lo social y en lo legal de que por fin, quizás debido a la queja de la mujer o de ciertos sectores sociales, es una cuestión digna de evitarse. En ese mismo sentido, no se puede banalizar tampoco el tema del acoso en los niños, diciendo, bueno, como esto ha pasado toda la vida, porque es lo más recurrente para decir que se acostumbren, que se sufren en carne propia, ¿eh? Claro. O sea, creo que por ahí no deben ir nunca los tiros. Y sobre todo, te voy a decir por qué. Porque el acoso escolar como experiencia es algo tan subjetivo, tan subjetivo, es decir, tiene tanto que ver con cómo lo vive una persona en concreto, sean cuales sean el tipo de conductas físicas, psicológicas, sociales que haya cualitativa y cuantitativamente, que realmente tiene mucho más que ver con otro tipo de cosas que no directamente con la influencia de los medios. No digo que los medios no lo tengan, pero no se puede trivializar el tema y desde luego creo, yo desde mi óptica no lo pensaría, que no podemos pensar que, mira, lo mejor es que se acostumbren a base bueno, no quiero decir que suene mala, de palo. Que se vayan forjando. Claro, sí, que se hagan duros. Sí. Porque también hace 20 años, o 40 años, los niños trabajaban en las minas y en sitios durísimos, era perfectamente normal y el padre encima le curraba al niño si no traía el sueldo. Y hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad eso es impensable. Entonces, yo creo que nunca debemos de justificar la violencia de ningún tipo, ¿no? Yo pienso que no. O de respaldar. Sí que lo estamos sobredimensionando. Es decir, cuando ya estamos hablando, porque claro, yo conozco más o menos realidad, ¿no? Estamos hablando, en ocasiones el padre ve eso y lo ven en las imágenes y están hablando de niños de 14, 15 años. Y a lo mejor tiene un hijo de 4 años. Y entonces otro niño de 5 años, a lo mejor de 4 años también le dice algo y lo compara. A esa edad lo compara al otro nivel de un niño de 14, 13 años. Entonces no estamos poniéndole el límite y estamos hablando ya incluso de que eso va bajando en edad. Entonces habría que calcular. Aparte que hay una cuestión que es lo que comentaba Víctor. ¿Qué función tienen los centros educativos? Los centros educativos, que yo sepa, y para que fueron creados, los centros educativos es la función de instruir, de enseñar, de impartir docencia de conocimiento. Entonces la sociedad le está pidiendo a los centros educativos que hagan una función de asistencial, cosa para lo que los centros no están capacitados, ni preparados, ni tienen personal. Es decir, ese es, por así decirlo, el gran reto que ahora mismo debiera plantearse a la sociedad. En los centros educativos ya no solamente debieran haber profesores, debieran haber más psicólogos, asistentes sociales, por ejemplo, el tema del asentismo. ¿De qué sirve que simplemente uno comunica al ayuntamiento respectivo? Pues tal niño está faltando 7 días, ha faltado 7 días. Bien, eso para que el asistente social lo apunte, en alguna ocasión va a la vivienda de ese padre y en vez de razonar en el sentido de que nosotros estamos cumpliendo una función social, ese padre luego viene al colegio diciendo, pero ¿a cuenta de qué ustedes le han comunicado a los servicios sociales del ayuntamiento de que yo no estoy, que mi hijo no está asistiendo a clase? Porque a lo mejor eso implica una pérdida de una ayuda familiar que estaba recibiendo o algo de este tipo. Entonces, pero los centros no tienen luego protección. ¿Qué pasa? Es decir, los centros comunican porque tienen obligación de comunicar eso, pero luego no tienen ningún tipo de protección de ninguna clase para defenderse con respecto a los padres que atacan. Se les exige función asistencial, que ha dicho, función
educativa, función educativa, porque no solo ya es la tenemos, instructiva, pero no la tenemos. educativa se les exige, pero después no hay una labor conjunta que tiene que ser la de la familia, una correspondencia, la de los poderes públicos en ocasiones, que también a veces se desentienden, etcétera, etcétera. Es decir, y al final probablemente hay colegios que se quedan solos y educadores que se quedan solos en esta labor. Siempre después se les echa la culpa a ellos, ¿no? Es decir, nadie asume culpabilidades, nadie asume responsabilidades. Dicen, no, esto es cosa de los maestros, que ahora están vagos y tal, y que están en huelga y que no trabajan. Entonces, es decir, siempre se desliza muchos comentarios sociales sin asumir. Probablemente ese debate profundo al cual aludía don Víctor Lorenzo antes, que se está rehuyendo constantemente y que no se quiere profundizar. Yo quiero hacer dos pequeñas aportaciones para un poco romper, ¿no? Porque nos estamos metiendo un poco en la espiral que al principio decíamos, vamos a intentar no meternos en esto. Por un lado, un comentario que hace Milton Friedman, el economista de la Escuela de Chicago, famoso, cuando se hablaba del papel de la ética corporativa, ¿no? Las grandes industrias que contaminaban o desfalcaban dinero. Y Milton Friedman decía, ¿una corporación qué es? Eso no existe, son un montón de personas que están ahí. Pide usted responsabilidad a las personas, pero las corporaciones son unos papeles que se firman y ya está. Y por otro lado, es el comentario de algo que hemos tenido recientemente, que son las elecciones. Clásico comentario que se hace de la baja participación. ¿Por qué la gente no vota? Es que hay un desencanto. Yo creo que esto tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y un poco ayuda. No podemos pretender mantener un modelo de escuela que está amparado o establecido en base a una serie de criterios, sobre todo funcionalistas, en que tiene que haber un equilibrio entre toda la sociedad. Eso no existe ya, no es tal. Y una de las soluciones que se está dando es precisamente el gran problema que está teniendo la escuela, creo yo, y es el añadido continuo y la fiscalización del papel del docente y sobre todo la suma de técnicos y expertos de distintas áreas que evidentemente aportan cuestiones, aportan ideas, pero lo que hacen es romper con la participación, porque ¿dónde está el papel de los menores dentro del aula o dentro del centro? ¿Dónde está el papel de los padres? ¿Dónde está el papel de los trabajadores? O sea, cuando por ejemplo, me gustaría plantear esta duda, ¿no? En un centro educativo se decide las actividades extraescolares, se decide qué horario va a haber, qué papel tienen los padres ahí, qué papel tienen los alumnos, se toma la decisión. Cuando hay un problema de violencia en el centro porque hay alto absentismo, se habla con los alumnos, se habla con los padres. Y yo creo que muchas veces se tiene esto de lado porque el papel de los técnicos y de los expertos pesa sobre esto. Y esto lo que hace es romper cada vez más con ese acercamiento que se pretende. Entonces yo creo que el problema, digamos que nosotros estamos aumentando la brecha. Con toda esa, no estamos fomentando la participación, pero al mismo tiempo exigimos tanto a los docentes como a los padres, como etcétera, etcétera, educar en valores, participar, coeducar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué coeducación puedo dar yo en un centro si mi voz no tiene ningún peso en el centro? Si yo no puedo opinar o no tengo el peso que puede tener un técnico en servicios sociales, por ejemplo. Bien, se nos ha ido el tiempo. Solo queda para una última intervención en la cual yo rogaría que agotasen ustedes toda la tinta del tintero de sus opiniones sobre el tema. Lamentablemente el tiempo nos juega malas pasadas a veces. Bien, última intervención de don Andrés Álvarez Fortes. Yo creo que prácticamente, primero, que a los centros se les está pidiendo una función para la que no están hechos. No tiene medios humanos, con profesionales dedicados a eso. ¿Qué hace un profesor cuando llega a un aula y se encuentra con un alumno que no duerme? Que los padres no saben que el alumno no está durmiendo, porque a lo mejor se pasa, le ha puesto televisión e internet en su propia habitación, ¿no? Y que el padre no sabe que ese alumno se está acostando tarde y que no está durmiendo. ¿Qué hace el profesor cuando, por ejemplo, ese alumno, el padre desconoce los hábitos que está teniendo ese alumno, el entorno en el cual se está moviendo, porque no hay diálogo en esa familia? Entonces, ¿qué hace ese profesor? ¿Qué hace ese profesor cuando, por ejemplo, los padres tienen una perspectiva profesional de su hijo en ocasiones muy distinta a la que su hijo tiene y va a haber un enfrentamiento, por así decirlo, de padre-hijo y padre-profesor, porque no convence a que el hijo haga lo que el padre quiere? Es decir, son muchos problemas que en realidad
no afectan tanto al ámbito educativo, sino al ámbito social, ¿no? Entonces, pero luego, eso no significa que también en los centros hay padres responsables, hay padres implicados, hay padres que están pendientes de sus hijos, hay padres que se preocupan por sus hijos. Simplemente conocer simplemente un dato. La consejería lo que nos debiera pedir, en vez de datos de asentismo, que a veces sirve solamente para estadística, nos debiera pedir datos de padres que se entrevistan con el tutor o el profesor de su hijo a lo largo de un año. Si nos encontraríamos con la sorpresa de que hay padres que a lo mejor pasan 2 o 3 años y no conocen ni siquiera al profesor de su hijo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se debe trabajar y que se debe orientar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Andrés Álvarez. Doña Matilde Zamudio, última intervención. Bien, al hilo de lo que estaba comentando el compañero Andrés, decir que es cierto que, y además eso se vive mucho en Fiscalía, lo que comentaba antes con respecto a que los padres incluso defendían la actitud de los menores, sí me gustaría hacer alusión a este tema porque es una de las cosas que más me sorprendió al inicio, ¿no? Me cuesta muchísimo más lidiar a veces con los padres que con los menores, que no hacen más que justificar todas las pequeñas no, o grandes, ¿no? O los delitos que puedan cometer, bueno, pues echando la culpa pues a los profesores, a los amigos, a las amistades, todo siempre es de carácter externo y luego pues bueno, coges los informes y te das cuenta de que tienen una estructura, o sea, es una familia desestructurada y demás, y de eso no son conscientes y no lo asumen, ¿no? Entonces, bueno, habría mucho de qué hablar y podríamos estar días haciendo alusión al tema de la problemática y yo creo que no llegaríamos a un consenso. Muy bien, doña Teresa Rodríguez, gracias. Doña Matilde Zamudio. Doña Teresa Rodríguez. Bueno, pues yo voy a terminar diciendo que estoy escuchando por un lado a un profesor que dice, que creo además que con bastante razón, que necesitarían cierto tipo de técnicos profesionales para las cuestiones extradocentes para las que ellos no están preparados. Y tengo por otro lado al sociólogo que dice que hay demasiados técnicos y expertos de ese tipo en los centros educativos. Quizás con eso no estoy de acuerdo porque me da la impresión de que más bien no los hay. Con lo cual resumo, aquí quizá, y esto es un ejemplo, ¿verdad?, de que lo que puede ser la primera vía de solución es establecer el canal de comunicación adecuado. Es decir, vamos a establecer una comunicación buena, positiva, entre los padres y los hijos, entre los padres y los profesores, entre los profesores y los expertos. Y quizás por ahí estaría la clave, por hacer un apunte muy, muy pequeñito, ¿no? Es decir, que en la era de la comunicación prevalece y reina la incomunicación. Interpersonal, efectivamente. Bien. Ahí está. Esa es la gran paradoja. La inmensidad informativa nos está sumiendo en la desinformación y en la manipulación más atroz, más atroz. Don Víctor Lorenzo. Bien, por alusión y con todo el cariño del mundo, no digo que haya muchos técnicos o pocos técnicos. Lo que digo es que la solución que se le intenta dar a este problema es crear cada vez más técnicos, más áreas de técnicos, más áreas de análisis, de estudio, de intervención. Y el problema para mí no está en esto. O sea, es fabuloso que haya técnicos, psicólogos, sociólogos, así tenemos trabajo, así nos dedicamos más profundamente, así está todo fabuloso. Pero la solución no está ahí, la solución es que no hay un debate de base. Yo creo que la cuestión básica es que el modelo de escuela en el que estamos trabajando actualmente es un modelo de escuela asociado a un modelo de sociedad, que ese modelo de sociedad ya está roto, ha hecho agua, no quiere decir que haya desaparecido, pero que tiene grandes fracturas, y eso supone un replanteamiento de lo que vamos a hacer. Y yo creo que el papel fundamental es la participación de todos los actores, pero una participación real, no ficticia. Y ficticia, digo por ficticia, no criminalizar a los jóvenes porque son violentos, o no culpabilizar a los padres porque no van al centro, o no culpabilizar a los maestros porque no están pendientes, o porque tienen un índice muy bajo de aprobado, o porque los psicólogos no son capaces de transmitir conducta, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema está en esa falta de debate. Pero claro, ese debate es una cuestión que no vamos a solucionar aquí evidentemente, pero sí es bueno, yo creo, por mi parte plantearla de cara a entender que es un tema muy complejo, y yo creo que en ese sentido estamos todos muy de acuerdo, ¿no? Muy bien, estamos todos muy de acuerdo en que hay que vencer esa incomunicación.
Bueno, probablemente no con grandes cosas, pero sí paso a paso, que paso a paso se anda el camino. Entonces, pues modestamente, pues, por ejemplo, este debate que hemos tenido, pues lo continuaremos la próxima semana ya del ámbito familiar, pues habría que, digamos, no sino en esta línea de abrir comunicación entre padres, profesores, alumnos, tal, en el respeto a la personalidad de los jóvenes, para dejarles ser lo que ellos quieran que sean, pero dentro de, a ser posible, marcándoles o orientándoles en unos valores que habitualmente en este momento desconocen, pero desconocen tanto por información como por referencias de conductas de sus propios padres y de sus propios amigos. Es decir, claro, me quedo con esa protesta del joven entrevistado en la calle, que dice que ocupa su tiempo fumando grifa en las esquinas. Él, yo no me lo creo, pero sí está denunciando el que a pesar de todo este mare magnum, este caos, tal, a los menores, a los jóvenes, por un lado, se les ha querido mimar tanto en cuestiones materiales, en cuestiones bueno, de calidad de vida material, por un tanto, en un proteccionismo a ultranza, y por otra parte se les trunca sus derechos a la libertad, a las libertades. Entonces se da esas paradojas. A veces los padres creemos que con un gran regalo cubrimos esa ausencia de no estar con nuestros hijos las horas en que sí tenemos que estar, que para eso hemos sido padres y hemos adquirido esa responsabilidad. Pero bueno, lo de la familia hablaremos la próxima semana. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias a Teresa Rodríguez Llanes, psicóloga, experta en acoso escolar, a doña Matilde Zambudio Molina, abogada, también a don Víctor Lorenzo Alonso Delgado, sociólogo, y a don Andrés Álvarez Forte, director del Colegio Echeide II. Muchas gracias por sus opiniones, por sus aportaciones. Estoy seguro de que muchos de nuestros televidentes de Tenerife, La Palma y La Gomera apreciarán sus opiniones y sus criterios. En todo caso, van a tener más guías, más, digamos, núcleos en los que pensar sobre este tema, y esas claves se las han dado a ustedes. Por lo tanto, me permito agradecérselo, y también, por supuesto, en nombre del Canal 8, junto a don Manuel Alcaide, diputado del Común de Canarias, por sus declaraciones, y a todos los ciudadanos que han hecho declaraciones en la calle. A ustedes, como siempre, participen. El correo electrónico lo tienen a pie de pantalla. Expresen sus opiniones. No nos dejen hablar a nosotros solos. Hablen ustedes también a través del correo electrónico. Pedimos participación, pedimos comunicación, intercomunicación, desde el sosiego, desde la responsabilidad, desde siempre ese marco de libertades democráticas que tenemos que cultivar, y que tenemos que cultivar empezando por fomentarlas en los jóvenes, entre otras cosas por ese porvenir democrático que necesitan y que necesitamos todos. Y como siempre, desearles lo mejor, que sean felices en la medida de lo posible. Y ser feliz en la medida de lo posible siempre tiene que ver con el ejercicio no solo de la libertad, sino también de las responsabilidades que a veces no ejercemos. Muchas gracias. Bye.